En esta segunda charla profundizaremos sobre el segundo capítulo de la carta de Pedro. Los temas que veremos son los siguientes. En primer lugar, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, y todos los que son miembros de este nuevo pueblo de Dios fundado sobre Cristo. Después, sobre los distintos grupos en los cuales la Iglesia se debe relacionar. Por ejemplo, cómo se deben relacionar con los paganos, con los que no creen. Después se empieza a desarrollar cómo relacionarse con las autoridades, sobre todo las autoridades civiles. También habla de los padrones, cómo relacionarse con ellos. En el tiempo de Pedro había muchos esclavos, pero en nuestro tiempo ya que no existe ya la esclavitud, podemos hablar y aplicarlo a los padrones de nuestros trabajos. Y por último, nos exhorta a seguir el ejemplo de Cristo, a cómo sufrir las dificultades y contrariedades que debemos padecer en el mundo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Capítulo 2. Renuncien a toda maldad y a todo engaño, a la hipocresía, a la envidia y a toda clase de maledicencia. Como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra, que los hará crecer para la salvación, ya que han gustado qué bueno es el Señor. Al acercarse a Él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Queridos míos, yo los exhorto como a gente de paso y extranjeros, no cedan a los deseos carnales que combaten contra el alma. Observen una buena conducta en medio de los paganos, y así los mismos que ahora los calumnian como malhechores, al ver sus buenas obras, tendrán que glorificar a Dios el día de su visita. Respeten a toda autoridad humana, como quiere el Señor, ya sea el rey, porque es el soberano, ya sean los gobernadores, como delegados por él para castigar a los que obran el mal y recompensar a los que practican el bien. La voluntad de Dios es que ustedes, practicando el bien, pongan freno a la ignorancia de los insensatos. Procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. Respeten a todo el mundo, amen a sus hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Servidores, traten a sus señores con el debido respeto, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos, porque es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios las penas que se sufren injustamente. En efecto, ¿qué gloria habría en soportar el castigo por una falta que se ha cometido? Pero si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios.
A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, y les dejó un ejemplo, a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. En este capítulo que acabamos de escuchar, nos habla del nuevo pueblo de Dios, es decir, la iglesia, la comunidad de los cristianos que viene al mundo. Y lo que diferencia a la iglesia de cualquier grupo es que está fundada sobre Cristo, la piedra viva. Dice así: al acercarse a él la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios. En otros pasajes también Jesús dice a sí mismo que es la piedra angular, porque la piedra angular era aquello que sostenía toda una edificación, una piedra muy importante. Y así también pasa con la iglesia. Aquello que verdaderamente la tiene en pie es la fe en Jesucristo, es la piedra angular. Pero no solo la iglesia como institución o como el grupo de los cristianos, sino también cada cristiano, cuando hace de Jesucristo su piedra angular, toda su vida se ordena, toda su vida se sostiene sobre esa verdad. Por eso termina diciendo en la misma palabra de Dios: el que deposita su confianza en ella, la piedra viva, no será confundido. O sea, la confianza en Jesucristo es lo que hace al cristiano tener todo en pie. La fe en Él es lo que le da fuerza. Pero también dice que fue rechazada. Históricamente, Jesús fue rechazado hasta el punto de entregar su vida en la cruz, muerto fuera de Jerusalén. Pero también hoy en día es rechazado Jesucristo. Esta piedra muchas personas no la eligen para que sea su piedra angular. Y después continúa diciendo que este nuevo pueblo de Dios son un conjunto de piedras vivas, que son cada cristiano. Por eso le llama piedra viva, porque no son objetos, sino son personas. Dice la palabra de Dios en el versículo 4: también ustedes a manera de piedras vivas son edificados como una casa espiritual. El término piedra, si bien parece que es el mismo en español, es distinto en este momento. Utiliza la palabra litos, que no es una piedra así, normal, sino que es una piedra labrada, preparada, esculpida, para que sea colocada con otras piedras. A diferencia de la piedra angular, no la piedra viva que estaba hablando Pedro antes. Esta piedra es cada cristiano, que debe ser también forjado, que debe ser también trabajado para que pueda vivir con otros, para que pueda vivir en comunidad. Su carácter, su personalidad tiene que estar trabajado para que pueda ser ensamblado con otras piedras vivas, es decir, con otros cristianos. Después continúa diciendo que están llamados a transformar el mundo y utiliza este término, un pueblo de sacerdotes, pueblo sacerdotal. Dice así, en el versículo 9: ustedes en cambio son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz, admirable luz. Dice en primer lugar que somos, los cristianos, una raza elegida. O sea que Dios elige a un determinado grupo de personas para beneficiar a muchos. O sea, no elige para discriminar de otros o para separarlos, para que sean un grupo aparte, sino que los separa para bendecirlos y así ellos, a través de ellos, poder bendecir a muchas personas.
Esto pasa con la Iglesia, que es una entidad bendecida por Dios para poder ayudar a llevar a Jesucristo a muchos en el mundo, pero esto también pasa en cada cristiano, cada piedra viva que es elegido para poder llevar a Jesucristo a su lugar, a su ambiente. En segundo lugar, habla de un sacerdocio real. Estas dos palabras, ser sacerdote y ser real, quiere decir rey. Sacerdote y rey. Es el cristiano y es la Iglesia. Porque somos hijos de Dios, somos reyes. Porque es el Rey del universo, aquel que nos llamó. Pero también somos sacerdotes, porque los sacerdotes, la función de los sacerdotes son aquello de interceder y traer bendición sobre el mundo. Esto que lo hacen los sacerdotes ordenados, que nos traen la Eucaristía, que nos perdonen los pecados, que nos traen todas las bendiciones espirituales, de algún modo cada cristiano, por su oración y su unión con Cristo, trae bendición a su familia, a su trabajo, trae bendición. Es sacerdote, podemos decir de algún modo, no como los sacerdotes que están ordenados, que han recibido ese sacramento, pero sí de que de algún modo, a través de su fe, traen a Cristo al mundo. Y por eso después termina hablando, qué incómodo tenemos que transformar este mundo. Y dice, sobre todo, dando testimonio de cristianos, dando testimonio de nuestra fe. Primero, en primer lugar, frente a los que nos creen, y todavía más, aquellos que nos persiguen. Dice en el versículo 12, observen una buena conducta en medio de los paganos, y así los mismos que ahora calumnian como a malhechores, al ver sus buenas obras, tendrán que glorificar a Dios el día de su visita. Es el modo de cerrar la boca a aquellos que calumnian, que hablan mal, no protestando, no diciéndole cosas malas, no devolviendo del mismo modo, sino observando una buena conducta, una conducta según el Evangelio. Es así que se van a convencer. También habla de dar testimonio frente a las autoridades. En el mismo capítulo 2 es una manera de decir que no solo tenemos que ser buenos con Dios, sino también tenemos que ser buenos civilmente o socialmente. Tenemos que ser buenos ciudadanos, cumplir con las cosas que nos pide el gobierno cumplir, pagar las cosas que tenemos que pagar, cumplir con las leyes que nos piden cumplir, si no son contra la ley de Dios. Y después, en último lugar, dar testimonio frente a los patrones. En ese momento había esclavitud, y por eso era mucho más difícil vivir el mundo del trabajo, vivir la fe en el mundo del trabajo. Pero bueno, todavía hoy no es fácil vivir en el mundo del trabajo nuestra fe. Y San Pedro nos invita a eso, a dar testimonio también a nuestros patrones, a aquellos que nos emplean, que nuestra motivación para trabajar no es solamente sacar un beneficio económico, sino que trabajamos para el reino de Dios. Trabajamos motivados porque queremos servir a nuestro Señor.